¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que me escuchen perfectamente. Bueno, el día de hoy vamos a empezar la siguiente clase, que ya es la número 7, ya estamos terminando. Espero que estén aprovechando el conocimiento que les estamos brindando con respecto a este curso de incorporación de personal que implica reclutamiento, selección e inducción. La clase anterior estuvimos hablando de las evaluaciones que nosotros podemos realizar en el proceso de selección, ¿no? Y a través de ciertas herramientas que muy aparte de los tests psicológicos, de las pruebas inclusive de conocimientos, podíamos utilizar. Dentro de estas herramientas habíamos hablado de la entrevista, ¿no? Y que podíamos dividirla en dos, la entrevista por competencias y la entrevista psicolaboral, la típica entrevista que generalmente durante muchos años se ha estado realizando. Y la diferencia era el tipo de información que podíamos obtener y la forma en la que preguntábamos nosotros a los candidatos. La entrevista por competencia se caracteriza básicamente por querer justamente identificar si los candidatos tienen desarrolladas ciertas competencias a través de experiencias pasadas en el trabajo, donde podamos de alguna manera poder saber, conocer cómo ha manifestado la competencia en ciertas experiencias laborales que haya podido tener esta persona. Y por eso es que las preguntas están hechas en pasado, ¿no? ¿Podrías comentarme una situación en la que tú hayas tenido que, ¿no? Y ahí es donde viene la descripción de la competencia que quieres evaluar. Esto de aquí nos da, de alguna manera, información que nos permite poder predecir ciertas conductas de la persona, ¿no? De este candidato, y que nos puede, de alguna manera, hacer, proyectarnos qué comportamientos laborales puede tener en el futuro cuando esta persona, pues si es la elegida, de alguna manera pueda desempeñarse en el puesto, ¿correcto? Mientras que la entrevista típica psicológica o psicolaboral que se ha estado realizando durante tantos años antes de que entre todo este boom de las competencias, eran entrevistas donde nosotros de alguna manera pues intentábamos conocer bastante de la personalidad de este candidato, pero también un poco sobre su historial laboral, que no la dejamos de lado obviamente, pero que de alguna manera pues ahora se complementa con el tema de las competencias, y las preguntas generalmente se hacían en presente o en futuro, ¿no? El problema de hacer preguntas en futuro es que tú le preguntas pues a los candidatos si es que se le propone una situación y qué es lo que tú harías, ¿no? En base a esa situación, pero en realidad no necesariamente lo que te responde es lo que va a realizar, ¿no? Entonces, obviamente todas las personas que están candidateando para un puesto de trabajo van a querer vender lo mejor de su persona, ¿no? Entonces, no necesariamente la respuesta que te dé va a ser la que realizaría si es que estuviera esa persona en esa situación en particular, mientras que cuando nos menciona una situación que ha hecho, ¿no? que ha experimentado, pues es una situación que evidentemente la puede volver a repetir, ¿no? Predice algunos comportamientos futuros. Y eso que muchas veces pues con este tipo de entrevistas por competencias más la entrevista psicolaboral, ¿no? Un poco más para ahondar en la parte de personalidad, no son las únicas herramientas que nos va a poder ayudar a identificar cuál es el mejor candidato. También estamos hablando del Assessment Center, que les mencioné en la clase anterior, y que es una técnica que hoy en día se está utilizando muchísimo y que sí nos trae de alguna manera pues mejores resultados, porque estamos prácticamente obligando a esta persona, a estos candidatos, que saquen su verdadera personalidad, ¿no? Que saquen
realmente las competencias que tienen desarrolladas y en los niveles que los tienen, ¿no? Entonces, cuando nosotros de alguna manera planificamos el Assessment Center, nosotros estamos prácticamente asegurando un comportamiento que vamos a ver en el futuro, ¿no? Entonces, esa herramienta del Assessment Center es una herramienta que hoy en día se está utilizando muchísimo, ¿no? Muchísimo en la actualidad justamente para poder medir competencias, ¿no? Y evaluar competencias, porque las observamos in situ. Como algunas personas que pudieron ver la película El Método, en realidad, pues, eran situaciones que a propósito se les ponía a estos candidatos, ¿no? Y situaciones extremas en realidad. Y ahí podíamos observar su verdadero yo, ¿no? Entonces, esa combinación entre personalidad y competencia laboral realmente es lo que se experimenta en cualquier puesto de trabajo, ¿no? Porque hoy en día, pues, los puestos de trabajo no solamente es ejecutar una tarea, ¿no? La parte laboral, sino también significa el cómo te comportas al ejecutar esa tarea. Y ese ser es justamente el núcleo de las competencias, ¿no? El cómo tú te comportas. Y por eso es que estas herramientas son muy válidas y en realidad sí nos traen mejores resultados, ¿no? Y vimos el video de Heineken, donde podíamos también observar cómo las personas, ¿no? Manifiestan sus verdaderos comportamientos, ¿no? Su verdadera personalidad, sus competencias, ¿no? Las que tienen ahí dentro de ellas. Y muchas veces no se dan cuenta que están siendo evaluados. Y a pesar de saber que están siendo evaluados, igual sale esa competencia, ¿no? Y otras herramientas que les mencioné también, adicionalmente, por ejemplo, era el polígrafo, ¿no? Que hoy en día muchas empresas aquí en el Perú la están utilizando, sobre todo porque te evalúa deshonestidad, ¿no? O sea, y bueno, fisiológicamente, pues eso está comprobado científicamente, cuando las personas mienten, hay una manifestación fisiológica del cuerpo, y eso es lo que mide el polígrafo. Y varias personas mienten, ¿no? Entonces, el hecho de mentir ya te está diciendo qué tipo de persona es, ¿no? O sea, uno tiene que ser lo más sincero posible, y esa es parte de lo que buscan las empresas, ¿no? La honestidad. Si miente la persona en una situación particular, para ellos es que va a mentir en otras situaciones. Entonces, lo mejor para estas personas es evitar gente que miente, que es deshonesta, ¿no? Entonces, por eso es que soy testigo. Actualmente estoy haciendo proceso de selección en la que la empresa cliente nos está solicitando que las personas pasen por polígrafo de todas maneras. Entonces, y ya varias personas que, por ejemplo, tienen buena experiencia laboral, conocen ERPs, han tenido buen comportamiento laboral en sus empresas y no pasan el polígrafo, no son contratadas, ¿no? Porque para el cliente es re importante la honestidad, ¿no? Y a veces ese tipo de elementos no se pueden medir a través de las evaluaciones psicológicas, ¿no? Porque la gente, como les digo, o sea, trata de vender lo mejor de sí para poder optar por la vacante, ¿no? Entonces, y las preguntas que le hacen, pues son preguntas que si tú respondes afirmativamente, o sea, son situaciones que por las que todo el mundo ha pasado. Entonces, si dices la verdad, uno puede pensar, no, es que si digo que sí lo he hecho, de repente no me contratan. O sea, no, ellos no van a contratar porque mientes, no por la respuesta que des. O sea, eso es lo que ellos valoran más. Ellos van a valorar más la sinceridad, ¿no es cierto? A que trates de, no sé, pues de vender un personaje lo más positivo y favorable posible, ¿no? Y bueno, esos temas, y bueno, las referencias laborales también eran importantes, ¿no? Como parte del filtro, como herramienta también de evaluación, y en algunos casos ya un poco más complicados si hacen evaluaciones personales. Si la persona está en Infocorp, por ejemplo, no es tomada, y ningún banco va a tomar una persona que esté en Infocorp. A pesar de que no hay ningún estudio que te diga
que todas las personas que están en Infocorp van a cometer actos de deshonestidad. No, porque se ha visto y se ha comprobado más bien que personas que nunca estuvieron en Infocorp cometen actos deshonestos. Entonces es un tema que está en discusión y que particularmente yo no tomaría en cuenta. Si la persona está en Infocorp, no tendría por qué discriminarla y decirle, no quiero que entres a trabajar porque si estás en Infocorp vas a robarme desesperadamente. No, más bien yo le estoy dando la oportunidad de que pueda pagar su deuda, ¿no? O tal vez averiguar de qué deuda se trata, qué pasó, y bueno, que la persona se sincera y cuente su tema, ¿no? Porque si como empresa yo le doy trabajo y puedo ayudar a que esa persona pueda pagar sus deudas en parte, pues genial, ¿no? Pero cerrándole las puertas pues a estas personas porque están en Infocorp, porque, o sea, no es porque de repente puede haber tenido un problema X y se le complicó, pero no porque sea una mala persona, ¿no? Entonces, eso que quede en reflexión de ustedes para que analicen si es que las personas que están en Infocorp no deberían ser tomadas en una organización, ¿no? Como les digo, particularmente no hay ningún estudio que me diga que personas que están en Infocorp van a ser deshonestas. O sea, eso es un tema que ya los dejo a su propia opinión y reflexión sobre todo, y decisión, ¿no? Luego que ya utilizamos todas estas herramientas de evaluación, pues ya la persona a decisión del representante del área que está solicitando cubrir la vacante, al final decide por uno de los candidatos, ¿no? O sea, evalúa todas las alternativas, los resultados y decide por una persona. Esa persona es contratada, pasa por toda la situación de contratación, ¿no es cierto? La firma de contrato, etcétera. Y ahora no es que ella empiece a trabajar al día siguiente, ¿no? Se le dice, bueno, señor tal, señorita tal, usted ha sido elegida, muchas gracias, le damos la bienvenida, el día de mañana se presenta a las 8 de la mañana con su lonchera a trabajar. No, ahí es el problema. Y muchas empresas lo pasan, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el proceso de inducción, que es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, tenemos una consulta. Luis Curay nos menciona, interesante postura. Estoy de acuerdo con usted, y no por estar en Infocorp, sino porque he tenido personas que por estar en esa situación asumen compromisos a largo plazo y de manera muy seria. Excelente, claro. O sea, la idea es conversar con la persona, ¿no? Y decirle, bueno, estás en Infocorp. Hemos investigado y sí, pues, o sea, por un tema de seguridad, a veces hay que conocer estos temas, ¿no? Y podemos conocerlo. Entonces, no hay ninguna ley que impida a las empresas conocer esta información de la gente, ¿no? Y efectivamente, entonces uno conversa con la persona y se le pregunta por qué está en Infocorp, que nos explique de manera sincera y que, como menciona Luis, ¿no? O sea, asume un compromiso de pagar el Infocorp. O sea, tienes una deuda de tanto, entonces de alguna manera te vamos a ayudar con el sueldo que te vamos a dar, pero queremos que esta deuda disminuya y queremos verlo, ¿no? O sea, asumimos un compromiso, inclusive pues que genera que la persona se quede trabajando con nosotros, ¿no? Y vemos y podemos de alguna manera pues mencionarle, mira, o sea, queremos que tu desempeño sea bueno, queremos que organices mejor tu economía, o sea, la idea es ayudarnos mutuamente, ¿no? O sea, te ayudamos a ti a cumplir el objetivo de poder pagar tu deuda de Infocorp y tú nos ayudas a nosotros como empresa a salir adelante, ¿no? Nos ayudas a cumplir nuestros objetivos de la empresa como organización. Entonces, así podemos llegar a un acuerdo, pero si automáticamente, ¿no? Le ponemos ahí, pues, un sello de no, porque, o sea, no vales porque estás en Infocorp, entonces quizás estemos perdiendo un talento, ¿no? Realmente no sabemos y desconocemos cuáles son los motivos, porque sí, definitivamente hay gente que está en Infocorp por temas, pues, de total desorden, de falta de responsabilidad y que al final pues no lo llegan a asumir nunca. ¿No? Tenemos gente, por ejemplo, morosa en alquileres, ¿no? Que se adueñan de departamentos, de casas que no son las de ellos, ¿no? Y tratan pues de aprovecharse de la situación, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Tengamos en cuenta eso, ¿no? Así que ese tipo, ahora que hay gente que está dentro de una lista, ¿no? O sea, uno ya puede ingresar hasta ese tipo de información para poder saber quiénes son las personas morosas. Entonces, con ese tipo de irresponsabilidad, porque ahí sí, o sea, si tú vas a alquilar un departamento,
y no pagas y todavía te adueñas, o sea, tú te puedes hasta contactar con la persona y todo, ¿no? Hay que averiguar ese tipo de elementos porque no queremos tener gente irresponsable, gente que se comporte mal, conflictiva, porque de alguna manera ese tipo de conductas, pues, nos dan un indicio de cómo se pueden comportar dentro de la organización, ¿no? Entonces, o personas que tienen problemas judiciales, por ejemplo, en el caso de la pensión de alimentos, ¿no? Tiene 3 juicios distintos. O sea, esa persona se va a quedar sin sueldo. O sea, va a recibir 100 soles, 40 soles, 50 soles de sueldo. ¿Qué podemos esperar de una persona si la contratamos para un trabajo de alto riesgo? ¿No? Entonces esa persona va a estar con 1000 cosas en la cabeza que no le alcanza para eso, no le alcanza para lo otro. O sea, ahí sí, por un tema de seguridad, porque es un riesgo psicosocial elevado, producto de una irresponsabilidad, porque una cosa es que, oye, o sea, de repente por ahí tengas un juicio de un hijo, pero y otra cosa que tengas de 3 personas distintas, ¿no? O sea, ya te imaginas qué tipo de persona puede ser esa, ¿no? Y eso, que con un solo hijo que le hagan juicios porque no quiere cumplir, ¿no? Entonces, ya sabemos qué tipo de problemas podemos tener dentro de una organización con personas así. O sea, en ese caso, lo ideal sería más bien trabajar con nuestro personal y capacitar con el área de bienestar social más bien para que organicen su economía, para que no lleguen a estar en Infocor, prevenir esas conductas, porque no, es un riesgo psicosocial al final, ¿no? Y un riesgo psicosocial al final nos puede tener consecuencias negativas en el desempeño y en la seguridad de las personas, porque generan todo un problema psicológico que traen consecuencias de todas maneras a nivel laboral, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Ya, por favor, ¿no? O sea, ya estamos hablando de algunos elementos adicionales que vamos a tomar en cuenta para tomar la decisión de contratación, ¿no? Entonces ya las empresas hoy en día sí piden ese tipo de información porque justamente son indicios de conductas que pueden generar problemas en el trabajo. Vemos el caso de esta persona que acuchilló a otra en un creo que era una empresa que presta dinero, una empresa del área bancaria, ¿no? O sea, es importante la evaluación psicológica, es importante la evaluación de algunos aspectos de comportamiento ético, moral, ¿no? Básicamente eso. Y cuando hablamos de moral, no estamos hablando netamente de un aspecto de comportamiento sexual, porque muchos lo incluyen en ese mundo, ¿no? No, estamos hablando de inmoralidades, de personas sin valores, ¿no? Que cometen actos inmorales contra las normas en general. Esas son las personas inmorales, ¿no? No solamente las que tienen un tema ahí de comportamiento sexual, eso no tiene nada que ver, o sea, es parte de, es todo un tema completo, ¿no? Integral. Muy bien. Entonces, como les decía, ahora vamos a hablar sobre esta sesión de inducción de personal, que básicamente lo que buscamos con esta sesión para ustedes es que identifiquen las etapas, que son 3, del proceso de inducción, y además reflexionen, ¿no? Porque eso es importantísimo, no solamente es el hecho de tener conocimiento y absorber conocimiento puro, sino también qué hacer con este conocimiento, ¿no? El hecho de poder reflexionar acerca de la importancia de brindar una adecuada bienvenida al trabajador nuevo, ¿no? Y orientarlo adecuadamente, o sea, ¿qué nos puede generar que le demos una adecuada bienvenida, que le demos una adecuada orientación, ¿no? ¿Qué puede generar? Muy aparte del procedimiento como tal de la inducción, sino ya qué incluye, ¿no? ¿Qué incluye y para qué sirve? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué puedo yo ganar con un proceso de inducción? Y les puedo decir de que aquí en el Perú no tienden a organizarse y a impulsarse por tener buenos procesos de inducción, ¿no? Ese es el tema, buenos procesos de inducción. Bueno, acá estoy viendo que dice objetivo de la sesión 6, pero es objetivo de la sesión 7, así que inmediatamente lo voy a corregir, ¿no? Entonces, sí, o sea, en el Perú muchas empresas no brindan los procesos de inducción y otros los brindan a medias, otros los brindan después de que iniciaron las labores y ahora vamos a ver que eso no puede ser así, ¿no? Entonces, si queremos de alguna manera definir qué es el proceso de inducción de personal, es un proceso pues que implica una orientación, ¿no? Ubicación, adaptación del nuevo trabajador, ¿no es cierto?
pero que se efectúa justamente antes de iniciar el cumplimiento de funciones. Antes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta el momento en el que vamos a realizar la inducción. Re importante, porque la vez pasada, bueno, yo que a veces converso con la gente, los trabajadores, el otro día estaba yo en tiendas Metro y antes existían algunos módulos de una tienda de joyas, ¿no? Entonces, es una tienda, bueno, era, porque ya quebró, era una tienda que en realidad, Do It, no sé si alguno de ustedes han escuchado, Do It, vendía pues que daba miedo, ¿no? Y era la única. Y me acuerdo que a veces me daba cuenta de ciertas cosas y un día converso con la señorita que está ahí y le pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Y siempre pregunto sobre el área de recursos humanos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Ay, bueno, más o menos, señorita. Ah, sí. Y cuéntame, ¿desde cuándo estás aquí trabajando? Bueno, ya estoy ya un mes aquí trabajando. Ah, qué bien, un mes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, sí, bueno, un poco largo el horario, pero me gusta porque es un tema de moda, de accesorios para damas, y me gusta. Ah, qué bueno. Y le pregunté, ¿y qué tal te fue con el proceso de inducción? ¿Qué tal estuvo la inducción? ¿Cuánto duró? Y me dijo, bueno, hasta ahora no he tenido mi proceso de inducción, y ella llevaba un mes trabajando. ¿No has tenido el proceso de inducción? Le digo. No, todavía no. En 10 días me han dicho que voy a tener mi proceso de inducción. Bueno, yo ya no hice ningún comentario adicional para criticar o algo a la empresa. Le dije, bueno, ok, ya, y fue fácil aprender cómo manejar la tienda, el módulo. Sí, más o menos, pero bueno, tenía que estar llamando, ¿no? Un poco para poder saber. Yo ya tenía un poco de experiencia vendiendo en otras tiendas y eso me ayudó, ¿no? O sea, realmente a mí me pareció súper mal que no haya ese tipo de proceso, ¿no? O que se haga de una manera equivocada. Ningún trabajador tiene que ingresar a trabajar sin antes haber pasado por su proceso de inducción. Porque justamente lo que buscamos con el proceso es, como mencionamos en la diapositiva, ¿no? Orientar, ubicar, lograr que el trabajador se adapte, ¿no? A su nuevo puesto de trabajo lo más pronto posible. Porque al final, ¿qué es lo que hace este proceso de inducción? Al final reduce la brecha que tiene un perfil de ingreso, un trabajador, y el perfil de resultado estándar esperado. O sea, lo que sucede es lo siguiente. Cuando una persona ingresa a trabajar, tiene un perfil de ingreso, que es el perfil que yo encontré y por el que yo decidí contratarlo y que me pareció el que encajaba en el perfil del puesto que yo tengo en mi documento, en mi MOF, en mi perfil, ¿no? Sin embargo, este perfil no es o no da con el perfil de resultado estándar que yo espero, porque es un nuevo trabajador, ¿correcto? No podemos pensar que ni bien ingrese este trabajador, al siguiente día de la inducción, este señor o esta señorita, pues me va a rendir al 100% como me rinde alguien que ya tiene 8 meses en la empresa, 6 meses en la empresa. Hay una brecha entre el momento que ingresa y el otro momento en el que ya se adapta, hay una brecha. Esta brecha yo la puedo cortar con un buen proceso de inducción. Porque al darle toda la información, orientación y todas las herramientas que requiere este nuevo personal, esta brecha de adaptación ya va a disminuir. Porque hasta que llegue acá, que generalmente pues es entre 6 y 9 meses, que ya la persona está ultra adaptada a la empresa, conoce todo el proceso, ya los compañeros, la coordinación, ya está ya bien plantado en la empresa y va a darme, ¿no?, el 100% o hasta más de desempeño que yo espero. Entonces yo puedo disminuir esto, yo puedo disminuir. Si le doy un buen proceso de inducción, ojo, no todos, pero al disminuir esto, esta persona se va a volver un excelente trabajador con el desempeño que yo espero. O sea, mi retorno de inversión al darle su sueldo va a estar bien, bien pagado antes de. ¿Correcto? Entonces, esta brecha yo la disminuyo con el proceso de inducción. Mientras que sin proceso de inducción, esa brecha se puede hasta alargar.
¿O qué es lo que puede pasar? Esta brecha, aparte de que va a estar larga, va a estar cargada de problemas. Problemas que pueden ocasionar que hasta la persona se vaya, me renuncie o sea despedida. ¿Por qué? Porque puede cometer un error, porque puede tener un accidente, porque no puede lograr los resultados esperados en el momento que yo estoy esperando. Yo digo, ¿qué? Pero esta persona ya tiene 3 meses acá, perdón, tiene 3 meses, ¿no? Y todavía no logra ni siquiera el 60% del resultado o de las ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasa 3 meses, no pasa, o no, lo despido. 3 meses de prueba, me refiero, ¿no? Y al final, pues es un costo extra para mí. Y les mencionaba las clases anteriores, no sé si lo recuerdan, que era recontra importante tratar de mantener, de retener al personal talentoso en mi organización. No quiero que se me vaya. Si se me va, al final tengo que volver a gastar en traer un personal nuevo, ¿no? Otra vez llamar por teléfono, otra vez gastar papel, y todo, internet y todo, ¿no? Así es. Guarmaca nos dice periodo de prueba. Entonces, yo, de acuerdo a ley, efectivamente sí tengo un periodo de prueba con mis nuevos trabajadores, pero lo ideal es que pasen ese periodo de prueba, pues, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿de qué me sirve tener todo un gasto en el proceso de reclutamiento y selección? Lo contrato si al final la persona se me va. Se me va. Entonces, o sea, es un proceso de inducción que no es el adecuado entonces, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo ideal es que se me quede. Y a veces el proceso de selección puede ser muy bueno, pero si en la misma organización, el ambiente laboral en general, o algún tipo de estándar, de procedimiento, de normativa, realmente genera que este trabajador se me vaya, ¿no? Un error de la propia organización, porque también se puede dar. Entonces, realmente, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy yo generando costos adicionales a mi empresa, y eso no es lo que buscamos, en realidad. Todo lo contrario es lo que buscamos, ¿no? Buscamos ahorro de costos, ahorro de dinero, ¿no? Ahora, este proceso de inducción de personal, ojo, no solamente se da a personal nuevo, también lo podemos aplicar a rotaciones internas. ¿Por qué? Pero parte del proceso de inducción. Ya cuando veamos las etapas, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que una de las etapas la voy a poder utilizar cuando mi personal rote de puesto a un puesto jerárquicamente superior o a un puesto par, pero en otra área o en otro departamento dentro del área, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tengo que brindarle la información del nuevo puesto de trabajo. Así de simple. Tengo que dársela. Así está en la misma empresa. Yo le tengo que dar inducción. No podemos olvidar. Ahora vamos a hablar inclusive de algo adicional que tiene que estar ya dentro del proceso de inducción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya les había mencionado en qué momento tengo que realizar el proceso de inducción. Tiene que darse de todas maneras antes del inicio de las tareas, antes de que la persona empiece a trabajar. No puedo darle el proceso de inducción después que la persona entra a trabajar, porque ya no tendría sentido, porque estamos cometiendo un error, porque nos arriesgamos a que existan errores en el trabajo de este personal nuevo, errores que pueden ser graves, desde el punto de vista económico en general, pero también desde el punto de vista de la vida humana. O sea, tengamos en cuenta eso, por favor. Sobre todo cuando hablamos de empresas catalogadas de alto riesgo y trabajos catalogados de alto riesgo. Ojo, ¿no? Trabajos catalogados de alto riesgo. Entonces, por favor, tengamos en cuenta este tema, ¿no? No lo hagamos antes de. Y como vemos en la diapositiva, aquí está un poco el orden de todo el proceso de incorporación de personal. Reclutamiento primero, ¿no es cierto? Tenemos ya el proceso de selección, se decide por la persona, se contrata, se firma el contrato, y ahí empieza el proceso de inducción, a través de un programa.
¿no? Y se inician, pues, las tareas, ¿no? Se inician las tareas. Muy bien. ¿Cuál es la importancia, entonces, del proceso de inducción de personal? Bueno, primero porque van a ayudar, como ya les mencionaba, al nuevo trabajador a su adaptación en la empresa. Nosotros le vamos a ayudar a que se adapte en la parte operativa, porque le voy a dar información acerca de cómo tiene que desempeñarse en el puesto de trabajo, pero también lo voy a ayudar a que la persona se adapte a su nuevo equipo de gente con la que va a trabajar, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos tocando dos puntos importantes, la parte operativa y la parte personal. Por eso es que a veces uno no se da cuenta, pero solamente vemos cualquier tipo de proceso desde el punto de vista operativo únicamente, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué me sirve el proceso de inducción? Económicamente hablando, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué actividades? Ah, me va a reducir la brecha. Eso quiere decir que voy a poder obtener ganancia económica antes porque esta persona se va a adaptar más rápido. Ya, eso es parte de. Pero la otra parte que nos estamos olvidando y que casi nunca nadie habla es que cuando una persona ingresa a trabajar, bueno, o se le presenta algo nuevo en la vida, esta persona siempre va a tener tensión, estrés, ansiedad, hasta angustia. A cualquiera le pasa, desde que estamos en el colegio. Vamos a ingresar a un nuevo año, nuevo salón, nuevos compañeros, etcétera, ¿no? Un nuevo trabajo, nuevo todo. Entonces, hey, o sea, tengo ahí un sentimiento, una sensación. Entonces, esa tensión, ese nerviosismo, y que genera algunos bloqueos, por ejemplo, lo disminuimos con el proceso de inducción. Aunque no lo crean, le bajamos el nivel de ansiedad para que la persona se sienta más tranquila, ¿no? Y pueda inclusive hasta aprender las cosas más rápido. A ver, Luis Sixia, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos menciona, en algunas organizaciones practican el padrinazgo, claro, ¿no? Para la inducción. Así es. Claro, eso lo vamos a ver en la inducción específica, que es la etapa número 2 del proceso de inducción. El acompañamiento justamente para que los trabajadores puedan tener a una persona a su lado, ¿no? Para que como una especie de coach que lo va a guiar en el camino pues nuevo que está ingresando, ¿no? Como trabajador nuevo de la empresa. Eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso, la etapa de inducción específica, así es, ¿no? Y también vamos a hablar sobre lo importante que es el tema de los compañeros de trabajo. Muy bien, entonces esos sentimientos de inseguridad, de tensión, de estrés que tienen las personas cuando ingresan a una empresa nueva, pues se las vamos disminuyendo con el proceso de inducción. Se siente más en confianza y no solamente porque las personas encargadas de inducción lo realizan y disminuyen esta situación, sino que vamos a ver más adelante la importancia de los compañeros del área, ¿no? Entonces, cuando yo les hablaba de selección, les decía que no solamente iba a contratar a alguien para que se adapte al puesto de trabajo en la parte operativa, sino que la persona tenía que adaptarse a su área de trabajo, a su puesto de trabajo, a la organización, a su cultura, a la filosofía, todo. Y eso es lo que también buscamos con el proceso de inducción, que esta persona se adapte al puesto de trabajo, a su área, a sus compañeros, a la organización. Por eso que tengo que brindarle una información integral en este programa de inducción que al final voy a elaborar para ellos. ¿Ya? Muy bien. Y esto me va a generar pues compromiso desde el primer día, obviamente, que es lo que yo busco, ¿no? Ahora, el objetivo del proceso de inducción. El objetivo es que yo pueda lograr orientar integralmente a este nuevo colaborador, ¿no? Y orientarlo desde la organización misma, desde la organización en sí. O sea, él se tiene que sentir orientado, ¿no? En qué organización está. Si bien es cierto que mucha gente ya investiga cuando se presenta como candidato, pues la empresa le va a brindar una información que no la va a encontrar en toda la página web, ¿no? Entonces se siente en confianza, empieza a sentirse orgulloso de la organización a la cual ingresó, por ejemplo, ¿no? Además, aparte que se va a sentir orientado ya dentro de la organización,
se va a sentir orientado dentro del área de trabajo, se va a sentir orientado dentro de su puesto de trabajo, va a darse cuenta cuál es el lugar que ocupa dentro de toda la organización, la importancia en general de que tiene su trabajo para lo que ha ingresado y cómo contribuye a un todo, ¿no? Cómo contribuye a toda la organización, ¿correcto? Entonces, va a orientarlo de manera general y también de manera específica, porque le voy a informar de todo lo relacionado a su puesto de trabajo, todo lo relacionado a el área donde ha ingresado a laborar, todo, ¿correcto? Entonces, esa orientación va a lograr a que la persona realmente sepa dónde está parada dentro de la organización y no tenga que estar preguntándole a medio mundo qué es lo que tiene que hacer. ¿Mm? Entonces, toda esta orientación va a generar un impacto no solamente en la parte de desempeño, sino también en el compromiso, ¿no? En la camiseta que desde el primer momento el trabajador se va a poner, ¿no? Entonces, va a estimular a este trabajador a que también tenga ganas de integrarse él mismo, ¿no? Porque a veces cuando entra a una empresa y siente un poco de rechazo del nuevo equipo de trabajo, esa persona también pues puede intimidarse, puede sentirse incómodo y al final se puede ir, ¿no? Porque no va a sentir que está siendo integrado en el nuevo equipo. Entonces lo ideal sería pues que ya eso también lo vamos a ver más adelante, que se converse muy bien con el compañero, ¿no? Con los compañeros que van a recibir a esta nueva persona, ¿no? A veces dejamos de lado eso también, y eso es parte pues de la función del área de recursos humanos. La recepción favorable de los compañeros de trabajo realmente puede ayudarnos a que se cumpla todo el objetivo pues del proceso de inducción, porque aunque no lo crean, si hay una recepción desfavorable, lo que podemos lograr es que esta persona se me vaya, ¿no? Yo me puedo esforzar en hacer un programa de inducción espectacular, pero si los compañeros lo rechazan, realmente la persona, o sea, como el mobbing, la persona se me va. Warmaca nos menciona, proceso de inducción, el proceso de inducción también se da a conocer los niveles de seguridad laboral. Sí, claro, ahorita lo vamos a ver. Cómo identificar peligros y riesgos en la oficina, por supuesto, ¿no? Eso es básico. Inclusive la misma ley lo menciona, ¿no? La 29783 nos menciona que es básico que el proceso de inducción, sobre todo en empresas de alto riesgo, se hable, ¿no? Sobre los riesgos, los peligros que tiene una persona en su puesto de trabajo, ¿no? Ellos tienen que aprender a identificar peligros y a evaluar a los riesgos en general. Ahora, no porque no tenga o esté catalogado como una empresa de alto riesgo, yo voy a obviar esta información, porque hay personas que se han roto la cabeza, se han fracturado una pierna o han perdido hasta la conciencia por un golpe con un archivador, por un objeto puntiagudo en la sala, porque no cerré adecuadamente un cajón. Entonces, definitivamente, o porque se han caído las escaleras, ¿no? O porque les ha pasado corriente. Otra vez ha sucedido que en esta empresa McDonald's otra persona ha tenido un problema eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, las personas tenemos que tener mucho cuidado. Todo accidente se puede prevenir, pero si yo no le doy la información adecuada a estas personas, entonces, ¿cómo van a saber ellos? De hecho, que uno puede decir, oye, pero tienes que tener criterio, tienes que darte cuenta. Oye, o sea, nosotros no nacemos sabiendo, ¿no? O sea, nosotros nos tienen que informar de algunos elementos importantes, porque no todo tenemos que saber todo. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, y eso está dentro de la ley, inclusive hay otra información ahora que y por ley, tiene que estar incluida, ¿no? Ya se los voy a mencionar más adelante. Gracias, Guarmaca, por la observación. Entonces, cuando uno analiza y se pregunta, oye, ¿y por qué tengo que hacer esto?
O sea, ¿qué me trae, no? ¿Qué de beneficio me trae el proceso de inducción realmente? Porque es otra situación en la que tengo que tener personal que me haga esto, es tiempo que se tiene que ocupar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, ay, por Dios, hay otro proceso que tengo que hacer. Bueno, pues acá vemos algunos beneficios. Por ejemplo, reduce los costos, ¿no? Del desempeño en el proceso de adaptación, lo que ya les había mencionado. A ver, la brecha se disminuye, baja. Entonces, si antes se demoraba la persona 8 meses, 9 meses en adaptarse y poderme traer un resultado al 100% o más en su trabajo, pues fácil con el proceso de inducción, esta persona es menos, ¿no? Termina por demorarse pues 4 meses, a los 5 meses ya esta persona es campeona. Esta persona es ya, me trae resultados impresionantes, ¿no? Entonces, puedo yo de alguna manera sentir que mi proceso de inducción está de verdad trayéndome resultados, porque esta persona, o sea, aprende rápido todo lo correspondiente al puesto de trabajo, porque esta persona captó rápido la información que yo le brindé sobre su puesto de trabajo, esta persona captó rápido todo. Entonces, hey, puedo reducir costos, porque mientras yo le siga pagando a una persona su sueldo y esta persona, si yo le pago 1,000 soles, esta persona me devuelve 400, 300 en desempeño porque está aprendiendo, yo puedo disminuir esa brecha de aprendizaje con el proceso de inducción, ¿correcto? Hago que esa persona me produzca más rápido. Un beneficio. Segundo beneficio, que facilita la integración, el sentimiento de pertenencia, propiciando cultura, compromiso, ¿no? Y que esta persona, pues, de arranque, me trabaje para cumplir la estrategia y objetivos de la empresa. Se me ponga la camiseta rápidamente, ¿no? Entonces, y obviamente facilitar este tipo de elementos generan un buen clima laboral, ¿no? Y un buen clima laboral implica un 30% de productividad general en la empresa, ¿no? 30%, ¿correcto? Muy bien, a ver, tenemos aquí un comentario en el chat. Guaramaca también nos menciona, igual también se hace entrega del reglamento interno de trabajo y el código de ética, así es, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en la primera etapa, en donde se tienen que cumplir ciertas reglas, ¿no es cierto?, del Ministerio de Trabajo dentro de su reglamento interno, ¿no? Y que la SUNAFIL siempre pues va a estar ahí buscando que se cumpla, ¿no? Buscando que se cumpla. Eso lo vamos a ver más adelante. Gracias, Guaramaca, por la acotación. ¿Qué más beneficios nos trae el proceso de inducción? Bueno, nos reduce la rotación. Obviamente, pues la persona se va a querer quedar, ¿no? O sea, imagínense si no le doy un proceso de inducción, la persona está totalmente desorientada y dice, oye, ¿qué cosa hago acá? No sé qué hacer, ¿a quién le pregunto? Me dijeron que venga a las 8, no me dijeron con quién me tengo que presentar. Llegué y me dijeron que hable con tal persona, la persona nunca la encontré, no tengo mi uniforme, estoy parado acá y no sé qué hacer. Luego me encontré con otra persona que me dijo que qué hago acá parado. No, que yo soy el nuevo. Ah, tú eres el nuevo. Ya, apúrate, no sé qué haces acá, debido rato de empezar, acá estamos necesitando gente. O sea, imagínense cómo esa persona llegará a su casa, ¿no? Diciendo, oye, ¿a dónde he venido a trabajar? Mira cómo me tratan, ¿no? Estoy totalmente desorientado. Y luego empieza a preguntar a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. Y las personas se molestan cuando nos están dejando trabajar o los interrumpen, porque pues la persona está totalmente desorientada. Llega a su casa y dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar trabajo porque no me gusta esta empresa. Si así me reciben, ¿cómo será más adelante? De hecho, que de un grupo fuerte de personas, muy poquitas se quedan, ¿no? Y dicen, bueno, pues así es, ¿no? Bueno, ya me adaptaré, yo sé qué puedo hacer, o solo aprenderé. Soy una persona que aprendo yo solo, pues soy autodidacta, pero eso no es la mayoría, ¿no? Entonces, si te toca una de esas personas, bueno, pues genial, pero recuerda que se va a demorar en tener, pues, ese desempeño esperado, ¿no? Entonces, vas a demorarte en el retorno de la inversión en el sueldo que le estás dando, ¿no? Otro beneficio es que ahorra tiempo a los jefes y compañeros. Claro, ¿por qué? Porque ya no tienen que estar enseñándole todo, porque ya no va a estar respondiendo preguntas, ¿no? Porque el hecho de que no pase por inducción significa que yo en algún momento tengo que trabajar con esa persona
¿no? Y darle todas la información, los requerimientos, todo lo que necesito saber. Y eso me demanda tiempo, ¿no? Yo que estoy tan ocupado, tan ocupada, bueno, pues es que no le han dado inducción, pues nadie se ha encargado de hacérsela, ¿no? Entonces cada 15 minutos me está preguntando algo, me quita tiempo, ¿no? Entonces, cuando se organiza adecuadamente y se planifica un programa de inducción con personas específicas que se van a ocupar, ¿no? En tiempos planificados, proyectados, ¿no? En darle la correcta información a este personal nuevo, genial, pues ahí termina todo. No, ahí está. ¿Para qué tengo yo que ocupar mi tiempo en estar dándole información que se le debería de dar en un proceso de inducción? Entonces sí, pues definitivamente ahorra tiempo a los jefes y compañeros, porque hay gente que cuando ingresa no solamente le pregunta al compañero, no, perdón, al jefe, sino a sus compañeros. Y a veces los compañeros están como que, ay, todo el día el nuevo me está preguntando, todo el día la nueva me está preguntando, ay, ya estoy cansada. O sea, con todo lo que tengo que hacer, además tengo que responder las preguntas de la nueva. Entonces eso ya genera malestar, inclusive genera pues ya mal clima laboral, ¿no? También les había mencionado algo importante, ¿no? Reduce el estrés y la ansiedad de los nuevos colaboradores. Ya sabemos por qué, ¿no? Lo ayudamos, lo orientamos, le bajamos ese nivel y la persona ya pues está con una apertura, ¿no? Para poder aprender, con una apertura para poder integrarse, ¿no? Y poder empezar buenas relaciones laborales con sus compañeros y con sus jefes. Otro beneficio también es que genera en el nuevo colaborador expectativas de rendimiento porque se le va a indicar cuáles van a ser sus estándares de desempeño que esperamos de ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estamos ayudando a que esta persona ya sepa desde el inicio cómo se le va a evaluar y qué esperamos de él, para que de arranque esta persona, ¿no es cierto?, ya sepa, maneje su productividad desde el inicio, ¿no? Sepa, oye, me van a medir en estos criterios, me están diciendo que tengo que cumplir esta meta, tengo que llegar a estos objetivos, y ya de arranque lo empieza a hacer, ¿no? Entonces, se han dado casos inclusive de personas que tú le preguntas, coméntame tu evaluación, ¿qué te han dicho? Mira, la verdad no sé si ya me han evaluado, o cuando lo empiezan a evaluar, bueno, ¿sabes qué? Te estoy poniendo un puntaje bajo porque no has logrado esto. Y la persona dice, pero yo no sabía que lo tenía que lograr, o sea, en ningún momento me dijeron que yo tenía que hacer, o sea, sí está dentro de las funciones que lo tengo que hacer, pero en ningún momento me dijeron que había una meta exacta que hacer o que lograr, ¿no? Recién me estoy enterando, y eso a veces pasa, porque no se lo informamos en el proceso de inducción. Lucho Fajardo nos menciona, ¿cómo asegurar una buena inducción y cómo se mide su eficacia? Ajá, buena pregunta. Y eso lo vamos a ver en la tercera etapa del proceso de inducción. Aquí está. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 etapas del proceso de inducción? Número 1, tenemos la inducción general institucional, que ya vamos a ver qué abarca. Número 2, tenemos la inducción específica o también denominada al puesto de trabajo. Y la tercera es la etapa de evaluación y seguimiento, que es justamente la respuesta a la pregunta que me acaban de hacer. Y eso lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, empecemos por la primera etapa del proceso de inducción, general o institucional. ¿Qué abarca? Este proceso de inducción institucional es el proceso en el que nosotros le vamos a brindar toda la información general de la empresa. Todo. Información que nos va a permitir, pues, como nuevo trabajador, conocer cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa, ¿no? Cuál es su proyecto institucional, su historia, su estructura en general, la normatividad, los beneficios, todo lo que todos los trabajadores en conjunto, en general, deberíamos de saber. Todo acerca de la organización, ¿correcto? En esta parte de la inducción es en donde yo, justamente, al hablar de las normas, le tengo que entregar el manual, no, perdón, el reglamento interno de trabajo. Y ahora también le tenemos que entregar su reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Entonces, este proceso de inducción institucional, en la que voy a brindar mucha información de la empresa, yo creativamente puedo elaborar un programa que implique inclusive varios días,
o que implique en un solo día todo, pero con diferentes personas. O sea, yo puedo dividir esto. Si se dan cuenta, al tratar de organizar un poco la información que yo le voy a brindar, puedo incluir más de una persona en la inducción, puedo incluir dinámicas interesantes para que sea más motivador esta etapa de la inducción, puedo incluir videos institucionales, ¿no? Aquí le voy a mencionar, por ejemplo, qué tipo de información les voy a brindar. En la parte de organización total, y que puede estar de alguna manera a cargo de una persona particular. Ahora, esta etapa, en realidad, todo el proceso de inducción lo va a elaborar el área de recursos humanos. Todo, todo. La aplicación es lo que cambia. La inducción institucional o general que estamos viendo ahora, aparte que la elabora recursos humanos, la aplica, ¿correcto? Y ellos, como área, tienen que buscar, por ejemplo, qué personas van a ser las encargadas de brindar esta etapa de la inducción. En la empresa donde yo trabajé en la mina, éramos casi 5 personas de distintas áreas que aplicábamos la inducción institucional y duraba 8 horas. Antes de hablarle de este ejemplo, de esta experiencia, les voy a mencionar toda la información que se puede incluir dentro del proceso de inducción institucional o general. Primero, como les decía, la misión y la visión, importantísima. En este caso, en el año en el que se encuentran, cuáles son los objetivos y las estrategias, se les menciona para que ellos conozcan. ¿Cómo empezó la historia de la empresa? Esa es una parte bien interesante y bien bonita que de alguna manera las personas valoran mucho, porque al momento de contarles cómo inició la empresa, de alguna manera estás incluyendo la parte emocional del nuevo trabajador, ¿no? Y ellos eso lo valoran mucho y de alguna manera desde el inicio ya le estás afianzando el contrato psicológico o el contrato emocional con el trabajador. También se le habla sobre la actividad que desarrolla, qué puesto en el mercado se encuentra, si tiene varias unidades de negocio, qué premios han logrado, o sea, enamoras al nuevo colaborador, ¿no? De la empresa, le dices todos sus logros para que sepa en dónde ha ingresado, que se sienta orgulloso, cuál es su filosofía, ¿no? Cuáles son los objetivos en general de la empresa, inclusive le mostramos el organigrama general de la organización, o sea, y un organigrama que puedes inclusive elaborarlo con fotos de las personas más importantes, de los representantes del área, básicamente, ¿no? Entonces, o sea, aquí, por ejemplo, puedes utilizar videos institucionales, ¿no? Puedes contar, puedes traer hasta personas que hayan trabajado desde el primer año, que hayan sido parte de los fundadores de la organización para que les cuenten. O sea, puedes utilizar la creatividad para poder hacer este tipo de información, ¿no? Y generalmente, ¿quiénes hacen esta información? Los psicólogos de la empresa, ¿no? El administrador de la parte de recursos humanos, el jefe de recursos humanos, bueno, que generalmente los jefes no tienen mucho tiempo para hacer estas inducciones, solo van y se presentan, dan la bienvenida, ¿no? Pero básicamente los psicólogos son los que elaboran este tipo de presentación porque buscan afianzar un poco el compromiso y utilizan, o los comunicadores, ¿no? El área de comunicación interna son los que se encargan un poco de la elaboración, ¿no? Para poder brindar un mensaje que llegue, ¿no? Que interiorice o que se interiorice en los nuevos colaboradores. Eso es la primera parte de la información que le brindamos. La segunda parte es la parte de disciplina y es aquí donde le entregamos los manuales, los reglamentos, perdón. Entonces, y aquí le hablamos, pues básicamente de 2 puntos muy importantes. En este caso 3, aquí es donde le voy a hablar 3, ¿no? Le entregamos el reglamento interno de trabajo, que es la parte disciplinaria total, ¿no? De que de alguna manera son las normas que tiene que cumplir. Y hacemos un resumen de todo el reglamento, porque el reglamento es grande, tiene muchos artículos, pero pues aquí le hablamos cuáles son los específicos, ¿no?
¿Cuáles son los más importantes? Como por ejemplo, la identificación para el control de entrada y salida, de personas y de vehículos, cómo se tienen que utilizar las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, temas de medición o personas que no deben venir en estado de alcohol, ¿no? O de drogas, el tema de la deshonestidad, ¿no? Y ciertas normas pues internas, ¿no? El tema el respeto entre los trabajadores, los permisos, etcétera, ¿no? Y cuáles son las faltas graves, cómo se castigan, cuáles son también pues las felicitaciones, por qué se le premia a un trabajador, también se les menciona acá, ¿no? Por otro lado, se le entrega el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y obviamente pues aquí también se le va a dar la charla de seguridad en general, ¿no? Entonces aquí es, por ejemplo, donde podemos llamar a dos personas. Cuando hablan de temas de, de normativa directa, ¿no es cierto? Para control disciplinario del personal, podemos llamar, si es que la empresa es grande, hay un representante de seguridad corporativa, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener en cuenta a una persona que te hable de la parte de normativa, ¿no? En este caso podemos llamar aquí al representante de recursos humanos que maneja este tema, ¿no? Podemos llamar al jefe de administración, ¿no? Podemos llamar inclusive aquí al jefe de recursos humanos o al coordinador de recursos humanos, que es quien maneja esto, ¿no? O si tienen un abogado laboral, lo llamamos a él, o sea, para que básicamente explique este tema, ¿no? Y haga su charla ahí de unos minutos, que de media hora, unos 45 minutos, una hora, y que les explique un poco el tema, ¿no? A los trabajadores. Igual, para el tema de reglamento de seguridad y salud en el trabajo, igual, llamamos a la persona representante de seguridad, al ingeniero de seguridad, que dé la charla sobre temas de seguridad general de la empresa, porque ojo, cuando veamos la parte del área de trabajo del puesto es otra charla aparte. Aquí le va a explicar en qué consiste el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las normas generales, vamos a hablar de primeros auxilios, vamos a hablar de las medidas de prevención generales, vamos a hablar de también de, por ejemplo, las medidas de contingencia ante una emergencia, vamos a hablar sobre cuáles son los simulacros que se pueden hacer en caso de alguna emergencia, qué hacer cuando hay un accidente, qué hacer cuando hay un incidente, la diferencia, qué es un riesgo, qué es un peligro, etcétera, ¿no? Cómo aprender nosotros a identificar peligros y evaluar nuestros propios riesgos, qué significa un mapa de riesgos, cómo lo puedo leer, qué es un IPRC, todos esos temas generales que tenemos que saber como parte de seguridad y salud en el trabajo, lo va a hacer, ¿no? Esta persona iba a hacer su propia charla de un par de horas, ¿no? De 3 horas, de 1 hora y media, ya que esta persona elabore su propio PPT y que dé esta charla. Por eso les decía que eran varias personas que podían integrar este proceso de inducción general, ¿no? Institucional. Hablamos también de cuáles son los derechos de los trabajadores, sus deberes, premios, sanciones, como les había mencionado, cómo las personas pueden ascender. Aquí puede venir una persona que les cuente que empezó de practicante y terminó de gerente, empezó, por ejemplo, en una empresa, tuve el caso de una empresa de alimentos, de servicio de alimentación, que empezó así como operario, ¿no? Auxiliar de almacén, auxiliar de mesero y terminó siendo gerente, ¿no? Entonces, y es que eso pasa, ¿no? Y eso se les conversa, se les habla para que sepan y se motiven de que, oye, yo puedo ascender dentro de la empresa. Y por último, quería mencionarles también el tema de disciplina, ¿no? ¿Cómo se llama? La ley 27942, que es la ley que hoy en día pues habla de la prevención prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Por ley, ahora se tiene que dar una charla al personal nuevo, ¿no? Sobre lo que es el hostigamiento sexual laboral, para prevenir conductas de hostigamiento sexual laboral, para que conozcan el procedimiento si es que ocurre, si le ocurre a esa persona un caso de hostigamiento sexual laboral, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar?
cuáles son las medidas de protección, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ahora ya se incluye dentro de la charla de inducción. Y esto está dentro de la inducción institucional, inducción general, porque este tema lo tienen que saber todos los nuevos colaboradores de manera integral, todos. Muy aparte si entra logística, muy aparte si entra recursos humanos, si entra operaciones, a marketing, a ventas, etcétera. No interesa qué área. Todos tienen que conocer estos temas, ¿no? Entonces, esta ley, que es la 27942, sí está obligando a que este tema se integre de todas maneras en el proceso de inducción, por si acaso, ¿no? Y se le tienen que entregar las políticas, porque la política ya, por ley, ya tienen que tenerlo todas las empresas ahora, ¿no? Y, y se le tiene que entregar al colaborador porque tiene que saber. Y eso la SUNAFIL, obvio, lo va a auditar, ¿no? Entonces, y esta charla, pues obviamente las formas que ellos van a ver que se haga es por intermedio de una lista, ¿no? Firmas, va a solicitar algún tipo de evaluación que se les haga como parte, no solamente la lista, ¿no? Sino de asistencia, sino si hubo un examen que constate que, oye, esta persona estuvo presente, dio su examen y sabe, diapositivas, a ver cuál es su presentación, en qué consiste. Es SUNAFIL, va a solicitar esa documentación. No se lo comento porque yo estuve en una charla de SUNAFIL sobre hostigamiento, porque yo doy esas charlas, entonces me informo mucho porque es importante, ¿no? Y sobre todo por el tema psicológico que esto atrae. Ya el hostigamiento sexual laboral, ojo, está catalogado como riesgo psicosocial. ¿Correcto? Esto trae consecuencias negativas en la gente, no solamente para la persona que es hostigada, sino para el hostigador. Ambos tienen consecuencias psicológicas, ¿correcto? Así que hay que tener en cuenta esto y ya todos los que ya tienen empresa aquí, por favor, o pertenecen al área de recursos humanos, tienen que saber que esto se tiene que hacer, de todas maneras. Y como mencionó ayer la abogada de SUNAFIL, ella dijo muy claro, o sea, cuando la ley dice que tiene que haber charla de ¿cómo se llama?, de capacitaciones sobre hostigamiento sexual al inicio, ella dice, oye, no solamente al inicio, acá la ley no dice que tiene que ser una charla, o sea, eso tiene que hacerse varias veces, porque lo que estamos haciendo es prevenir que haya hostigamiento. Acá el problema es cuando hay, o sea, te van a medir, o sea, te van a auditar todo el procedimiento desde que empieza todo esto, este tema se da la queja a recursos humanos. Ni bien se eleva la queja a recursos humanos, ya empieza el procedimiento con el comité, ¿no?, de hostigamiento, que también tiene sus normativas que tiene que presentarse, se tienen que activar las medidas de protección y se tienen que activar los plazos que tiene que tener el comité para elaborar su informe y luego trasladarlo al área de recursos humanos para que elabore su resolución. Resolución que va a tener que trasladarse al Ministerio de Trabajo, ¿no? En los tiempos que están pactados. Entonces, todo eso lo va a auditar. Y eso pues va a quedar en el historial de la organización, porque al final toda esa información va a estar abierta, ¿no?, con nombre y todo de la empresa, ¿no?, para que todo el mundo sepa que en esa empresa hay hostigamiento sexual laboral. Entonces, imagínense, ¿no? Lo ideal es prevenir para que esto no ocurra, ¿no? Porque muy aparte que trae mala imagen de la empresa, esto puede terminar hasta en los tribunales, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley no cierra las puertas, porque esto es un tema meramente administrativo de la empresa, pero la persona puede denunciar a la persona hostigadora y esto puede terminar en un juicio. De hecho, que la empresa ahí va a tener todo un tema, porque si se va a querer lavar las manos, al final no se la va a poder lavar, porque esto pasó dentro de la empresa. Entonces va a haber todo un tema, van a pedir papeles, auditorías, y es todo un tema, ¿no? Entonces, el juez va a pedir pruebas, es todo un tema. Entonces, de verdad, lo ideal es prevenir. O sea, no hay que esperar que exista esto, ¿no? Y como les digo, ya está catalogado como riesgo psicosocial, y al ser un riesgo psicosocial, de acuerdo a la 29783, se tiene que evaluar, se tiene que controlar y tienen que haber medidas de acción. Eso lo va a auditar la SUNAFIL. O sea, la SUNAFIL lo va a auditar desde el punto de vista de leyes laborales, como es esta, la nueva, y lo va a auditar por la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, ya hay dos leyes que involucran este tema, por si acaso.
¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué otro tema se va a hablar en este proceso de inducción institucional o general? Las relaciones laborales, los beneficios. También hay que hablar de esto, ¿no? O sea, aquí podemos, por ejemplo, traer, si es que hay un sindicato, llevamos a la persona del sindicato para que hable sobre eso, ¿no? De hecho, que van a decir, oye, pero eso no me conviene. Es que existe el sindicato. Así tú no lo digas, se va a enterar. Y se va a enterar de una mala manera. Así que es mejor que traigas a la persona, que elabore su PPT bonito, que lo ves tú antes, ¿no? Y que la persona representante del sindicato hable sobre el tema del sindicato. O sea, es mejor que tú estés ahí escuchando lo que se está informando a que esa persona nueva entre y por lo bajo se lo lleven a una esquina y le digan así como tema medio escondidas, cuáles son los planes del sindicato, ¿correcto? Así que es mejor que ustedes escuchen como recursos humanos qué es lo que está informando el sindicato. Por otro lado, también es importante hablarles sobre los beneficios socioeconómicos, ¿no? Los beneficios sociales que tiene el trabajador. Llama aquí al asistente social que hable sobre esto, que haga su presentación, su PPT, y que hable sobre todo lo que tiene que hablar el área de bienestar, ¿no? Beneficios, el tema de salud, los seguros, las actividades de confraternidad, la recreación, todo lo que tenga que ver con bienestar social, acá se lo dicen. Todo, ¿no? Y finalmente, aquí también pueden llamar a la persona de planillas para que le dé una pequeña charla sobre cómo leer tu boleta, tu boleta de trabajo. Porque, ¿saben qué? Esto de la boleta, o sea, ustedes van a tener una cola de no sé cuántas personas a fin de mes para que les diga qué significa esto, por qué mi boleta es así, por qué ha salido esto, por qué ha salido lo otro. No entienden cómo leer su boleta, ¿no? Entonces, que le den su charla para que todos los trabajadores sepan cuál o cómo leer su boleta de pago. Y ya está. O sea, si van a haber personas que se van a acercar a recursos humanos, que sea no para que les enseñe a leer su boleta y qué significa, sino porque hay un reclamo, porque se le hizo un mal pago, porque algo faltó, una hora extra no estuvo, etcétera, etcétera. Pero no porque no sabe leer su boleta, ¿no? Porque esto es tiempo, ¿no? Entonces, toda esta información se la entregamos a los trabajadores con unas buenas charlas, como les dije, ¿no? En mi experiencia, nosotros dábamos una inducción de 8 horas al nuevo colaborador, donde hacíamos toda la inducción general en 8 horas y traíamos a varias personas, y como era una empresa de alto riesgo, porque era una mina, aparte de las personas que les acabo de mencionar, ingresaba el área de calidad, ingresaba el área de medio ambiente e ingresaba el médico para darles la charla de primeros auxilios. O sea, imagínense todas las charlas que tenían, y la verdad que las personas iban con unas separatas así gorditas, con bastantes gráficos y dinámicas, porque hacíamos dinámicas, ¿no? Para que sea más dinámico el tema, más participativo, y que la persona no se aburra, porque son 8 horas. O sea, eran 4 horas con un break a las 2 horas, luego 2 horas más, el almuerzo, 2 horas, un pequeño break y otras 2 horas, y así, ¿no? Combinábamos. Entonces, esto es la primera etapa de inducción institucional, inducción general, ¿correcto? Ahora, la segunda etapa, la inducción específica al puesto. Como su nombre lo dice, específica. ¿Por qué? Porque hace referencia a aspectos relacionados netamente al cumplimiento de funciones, al área laboral, al puesto, al área, ¿no? La ubicación física, las relaciones internas, manejo de instrumentos, manejo de herramientas, información de procedimientos, absolutamente todo lo referente al puesto y al área de trabajo. Como les había mencionado hace un momento, si bien es cierto que toda la planificación y elaboración del programa de inducción lo organiza y lo elabora Recursos Humanos, en este caso la aplicación de esta inducción específica lo hace el representante del área a la cual está ingresando el nuevo colaborador. Pero sí con colaboración de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque parte de la información que le podemos brindar a estos nuevos trabajadores en la inducción específica justamente es las funciones, correcto, ¿no? Cómo se le va a evaluar, y acá participa Recursos Humanos, ¿no? Cuáles son los sueldos, los rangos, toda la clasificación, toda esta información específica del puesto lo va a aplicar y se lo va a informar el personal representante de su área, siempre con la colaboración de Recursos Humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se le evalúa
esta evaluación, las evaluaciones de desempeño, las elaboran los de recursos humanos. Y esto pues le va a explicar un poco al representante para que se lo traslade en sí al nuevo colaborador de una manera resumida, ¿correcto? Pero las herramientas, por ejemplo, de evaluación se las va a brindar recursos humanos, ¿ya? Ahora, este representante del área pues le va a explicar, y en este caso, como me decían, ¿no? El padrino. Cuando el representante no puede, se le brinda a ese nuevo colaborador un padrino, ¿no? El padrinazgo que se le llama, el coach, que puede ser un analista, una persona con experiencia y con las competencias comunicacionales, ¿no? Desarrolladas para que pueda brindarle una adecuada información. O sea, tú no vas a nombrar a cualquiera para que haga este tipo de inducción. O sea, tiene que ser alguien que muy aparte, que conozca la parte técnica del puesto, se la explica adecuadamente, brindándole su manual de funciones, explicarle exactamente cuáles son los procedimientos de trabajo, las herramientas a utilizar, todas las actividades, etcétera, etcétera. O sea, muy aparte de que tenga conocimiento técnico, tiene que tener la parte de competencias personales, ¿no? Porque si no, no va a tener paciencia, le va a explicar cualquier cosa, no se le va a entender, el mensaje no va a ser captado, etcétera, etcétera. Así que la competencia de comunicación tiene que ser excelente. En realidad, para todos los que apliquen el programa de inducción, todos, tienen que tener buenas competencias, ¿no? De llegada, de comunicación, por ejemplo, de solución de preguntas, etcétera. Porque si no, nuestro programa va a fracasar. Se le va a explicar cómo se le va a evaluar. Aquí eso es algo importante, cuáles son los objetivos, las metas, ¿no? Que esperamos de esta persona en este puesto de trabajo. Y nuevamente se le toca el tema del sueldo, porque esto en selección se le tocó, ¿no? Se te va a pagar tanto, pero acá igual se le vuelve a decir y se le habla sobre cómo puede ellos tener incrementos de sueldos, por ejemplo, que eso de manera general se les dice a todos, oh, sí, acá tú tienes la posibilidad de incrementar los sueldos, generalmente se hacen por categorización cada 2 años. Sin embargo, ¿no? Cuando estás dentro del área ya es un manejo también un poco más diferenciado a veces, ¿no? Hay áreas en las que no van a tener, y puestos que no van a tener comisiones, ¿no? No van a tener bonos, entonces esto se le explica. Esto se le explica, ¿no? A cada uno y se le explica bien cada cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. A su vez también se le va a explicar las normas formales, ¿no? De conducta dentro del área. Y aquí es donde viene también la explicación de las normas de seguridad específicas del área y del puesto de trabajo, ¿no? Aquí también se le llama a la persona de seguridad para que dé esta información, ¿no? Con el fin de preservar la seguridad de esta persona y también del resto del personal, ¿no? Entonces, todas aquellas normas formales del puesto y del área se les va a explicar aquí, y a la vez también de las actividades informales. Por ejemplo, cómo se celebran los cumpleaños, cada cierto tiempo se van a almorzar, dónde almuerzan, a qué hora almuerzan, ¿no? La chancha para cuando quieren comprar una torta, la chancha o la colecta para cuando alguien da luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, importante que también se comente la parte de confraternidad dentro del área, así como bienestar social habló sobre todas las actividades de confraternidad a nivel general de la empresa. Aquí también se le va a hacer una diferenciación de las actividades más informales, ¿no? Que también forman parte pues de esa integración. Y aquí es donde yo les decía la colaboración muy potente del área de recursos humanos, porque aquí el área tiene que ir a dar una charla de sensibilización al personal, al equipo, para que reciba adecuadamente al nuevo colaborador. Porque se han dado casos y es algo increíble, ¿no? Y esto pasa mucho en el tema femenino, ¿no? Llega una persona, una chica, y automáticamente, pues, esta persona es barrida, escaneada con la mirada, y de arranque ya por cómo se viste, por cómo camina o por cómo habla, ya empiezan los prejuicios y de arranque empiezan a comunicarse mal con ella y opinan de una forma que es la inadecuada, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? Si han estado, o por ejemplo, llega un nuevo jefe, una nueva jefa, y se han encariñado con la antigua, entonces la reciben mal, de mala manera, o sea, obviamente esto tiene que tener, pues, y pasa, ¿ah? O sea, he tenido experiencias y me han comentado, ¿ah? Entonces, por favor, no podemos traer abajo todo un proceso de inducción por un grupo de compañeros
que no les gusta la nueva persona que entró, ¿ya? Así que, por favor, acá Recursos Humanos tiene que dar su charla de sensibilización para tratar de inyectar un poco de empatía, pues, ¿no? A los nuevos colaboradores, porque, o sea, imagínense, pues, que a su mamá la traten mal, a su tía, a su hermana, a su hija, a su abuelita. ¿Les gustaría que la traten mal cuando llegan a trabajar a un nuevo puesto? No, ¿verdad? Entonces, eso hay que hablar con ellos, ¿no? De que el clima laboral tiene que empezar así de arranque, ¿no? Y por eso ahí el representante del área, con la persona, generalmente psicólogo del área de recursos humanos, hacen una dinámica de presentación, ¿no? Una pequeña dinámica de un compartir pequeño, etcétera, para que se conozcan, ¿no? Y vean que estamos dándole una bienvenida adecuada a esta nueva persona, ¿no? Este nuevo trabajador. Muy bien, ¿no? Esto es en cuanto a las dos primeras etapas, la etapa de inducción general, acabamos de ver la etapa de inducción específica del puesto, y ahora vamos a ver la tercera etapa y última, que es la medición y seguimiento, ¿no? Y por ahí me preguntaban, ¿cómo puedo saber si mi proceso de inducción estuvo bien, si estuvo eficaz, si fue eficiente, etcétera? Bueno, aquí lo vamos a ver, ¿no? Hay dos tipos de medición y seguimiento que podemos hacer, a mediano plazo y a corto plazo. Vamos a ver la diferencia. Cuando hablamos primero, a corto plazo, aquí estamos hablando de cómo puedo yo medir básicamente dos cosas. La satisfacción, ¿no es cierto?, del proceso de inducción hacia el colaborador, si le gustó o no le gustó, número uno. Y número dos, aquí es donde puedo evaluar dos temas importantes con un examen. La parte de seguridad y la parte de hostigamiento sexual, ¿correcto? ¿Por qué? Porque aparte que te va a servir como documento en la auditoría, número uno. Número dos, es lo único que puedes evaluar y que te puede dar algún tipo de indicador de aprendizaje. Porque si tú vas a evaluar, oye, la misión, la visión, los objetivos, estrategias, eso no se puede aprender o sea, tan rápido. Sin embargo, temas de seguridad y temas de hostigamiento, sí. Porque de alguna manera vas a poder medir cuánto esa persona aprendió en temas de seguridad, ¿no? Y cuando yo hablo de este examen, no estoy hablando, por ejemplo, en el examen de inducción general, ¿no? Que aquí puedes medir el tema de hostigamiento, inclusive primeros auxilios puedes medir, ¿no? Cuánto aprendió. Pero en el área específica o en la inducción específica, ahí tienes que medir el tema de seguridad de todas maneras. Fíjense, en esta mina donde yo estuve, la inducción general, como les decía, duraba 8 horas, pero la específica duraba 5 días. 5 días, ¿por qué? Porque en este caso se le enseñaba a cada trabajador nuevo, se le llegaba a su área de trabajo, y para poder estar seguros que estas personas conocían bien el nuevo procedimiento de trabajo, su nueva función, su nuevo puesto, en temas técnicos y de seguridad, o sea, después de 5 días se les evaluaba, se les tomaba un examen para poder saber si esta persona estaba en condiciones de poder empezar su trabajo de manera segura, básicamente, ¿no? Y en el tema de hostigamiento, también, porque, o sea, en una empresa, bueno, pasan en todas, aunque no lo crean. Es una cosa que a mí el otro día me decían, sí, que en la mina, porque hay muchos hombres, pero una chica del área de seguros, de una empresa de seguros, me mencionaba, oh, no, me decía, no sabes todo lo que veo yo acá. Uf, me dice, hay un tema acá de valores, de hostigamiento, de acoso con permiso, sin permiso, de todo. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, este tema se tiene que trabajar desde el proceso de inducción y evaluar para que las personas sepan, oye, a ver, quiero saber cuánto has aprendido, ¿no? Y quiero pues que se quede constancia de que te he dado este tipo de charla, ¿no? Y cuál fue la evaluación que se obtuvo. Genial, ¿no? Eso por un lado, por la parte de aprendizaje, pero por la parte de satisfacción, acá voy a utilizar encuestas, por eso dentro de los recursos tengo las encuestas, ¿no? Para poder saber si le gustó la persona que dio la inducción, la información que se le brindó fue la adecuada con respecto a su puesto de trabajo, el coffee break estuvo adecuado, las herramientas tecnológicas, los parlantes, la computadora, el ecran, el proyector multimedia funcionaba adecuadamente,
las condiciones comunicativas de la persona que hacía inducción eran adecuadas, se te brindó material, se cumplieron los horarios, los plazos, etcétera, ¿no? Es un tema de satisfacción, básicamente, para ver si ha sido aceptada adecuadamente y les ha gustado el proceso de inducción. Por el otro lado, también cumplimiento de la inducción, ¿no? El checklist. Aquí básicamente voy a evaluar si se cumplió mi plan, mi programa de inducción de personal. Si se cumplió con las horas, con las personas que estaban señaladas, con los plazos, con la información que estaba programada, las áreas, todo, ¿no? Entonces, a través de este tipo de elementos, de recursos, yo puedo hacer una medición de estos aspectos a corto plazo, ojo, ¿no? Y puedo hacer un informe sobre este tema. A mediano plazo, sin embargo, acá, muy aparte que voy a medir el aprendizaje, voy a medir algo adicional. Acá es donde voy a saber si efectivamente funcionó mi proceso de inducción. ¿Cómo? Aquí los recursos van a adicionarse. Por ejemplo, no solamente una encuesta, ¿no? Para saber si funcionó o no funcionó, sino un examen o una evaluación de desempeño rápida. Después de un mes de que este trabajador nuevo ingresó, yo puedo saber a través de su desempeño, ¿no? Cómo va rindiendo este nuevo trabajador a través de su proceso de inducción. Porque al arranque, o sea, dependiendo del desempeño que ha tenido, esto es por inducción, de todas maneras. La inducción me va a señalar si en un mes esta persona le ha servido el proceso de inducción para poder rendir. ¿Correcto? Impresión. De verdad que esto es básico. Número 2, yo me tengo que entrevistar con el trabajador nuevo, que ya tiene un mes, me tengo que entrevistar con sus compañeros y me tengo que entrevistar con el jefe, para saber si el proceso de inducción realmente ayudó para que esta persona, muy aparte que rindiera más, cuántas veces preguntó, cómo se comportó, si sabía utilizar rápidamente sus herramientas, si se equivocó, cuántos errores tuvo, etc. Entonces, esto me va a dar a través de las entrevistas registradas y luego el posterior análisis, me va a dar una forma de feedback de este nuevo colaborador para poder saber si le sirvió o no el proceso de inducción. ¿Correcto? Y bueno, además, yo puedo continuar con un test de conocimientos, con una evaluación de conocimientos, para poder saber si esta persona efectivamente continúa con el conocimiento sobre seguridad, continúa con el conocimiento sobre temas de hostigamiento sexual. Inclusive aquí ya puedo, a través de una dinámica, por ejemplo, ¿no? Saber si la persona interiorizó lo que es la misión, la visión, los objetivos. No de paporreta, porque a mí no me interesa que la persona se la aprenda de paporreta, la misión y la visión, los objetivos, los valores. A mí lo que me importa es que lo aplique, que aplique los valores, que conozca la estrategia y sepa cuál es su aporte a esta estrategia, cómo esta persona sabe sobre esta estrategia, cómo la interiorizó y cómo interiorizó la misión y cómo interiorizó la misión, las dos, ¿no? Y cómo aplica los valores. Eso es lo que a mí me interesa. Porque si se lo paporretea, se lo memoriza ya, pero ¿lo está aplicando? No, ¿no? Entonces, gracias a este seguimiento, esta medición a mediano plazo, es decir, después de un mes mínimo, yo puedo conocer si estos mecanismos de inducción realmente me sirvieron, ¿correcto? Y entonces es así donde yo, de alguna manera, puedo saber su eficacia, ¿no? Y obviamente, pues tengo que elaborar mi informe, que puedo ir entregando, porque obviamente al mes, ¿cuántas inducciones han hecho, no? Entonces yo puedo hacer mensualmente entregas de informes para poder hacer un seguimiento y que se evalúe mi proceso de inducción también, ¿correcto? Para elaboración de un programa, es como un programa de un evento, ¿no? En donde va a tener que tener pues un horario, la actividad que se va a realizar y el responsable de esa actividad dentro del programa de inducción. ¿Cuánto puede durar un programa de inducción? No hay un tiempo establecido. Como les decía, ¿no? Yo en otra empresa, una empresa de textil, venta retail, el proceso de inducción general duraba 3 horas, 4 horas máximo, con un break, ¿no es cierto?
donde le poníamos videos y todo. Y el programa de inducción específica dependía del puesto. Si era para el personal de ventas, duraba 3 días. Si era para una gerencia, duraba una semana, más o menos, o un poquito más de una semana, porque tenía que irse a todas las tiendas. Y acá teníamos un montón de tiendas. Inclusive tenía que viajar a provincia para que conozca todas las tiendas, tenía que entrar a todas las áreas, y en realidad esto era más fuerte, ¿no? El tema. Entonces, y en esta empresa minera, 5 días, donde luego regresaban a todos a rendir su evaluación, y de acuerdo a la evaluación, sobre todo de seguridad, en ese año, eh, se determinaba si la persona realmente podía iniciar su trabajo. Si no, tenía que volver a pasar inducción por una vez más, ¿correcto? Y si no, realmente, como está dentro del periodo de prueba, se le despedía. Porque definitivamente, pues, si en 2 programas de inducción no aprende temas de seguridad, esa persona en temas de alto riesgo no puede ingresar a trabajar. Y ahí, por ejemplo, hay un indicador negativo de que el proceso de selección estuvo mal, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, tengo un videito rápido de 3 minutos, 50 creo, para que vean cómo se presenta cómo se presenta, cómo se presenta un pequeño video de presentación, ¿no? De la empresa minera Brocal, que es un video institucional, y cómo presenta la empresa, y miren cómo tratan de enamorar a la persona, ¿no? Acá les presento el video para que lo puedan ver.
Muy bien. Ok. Vamos a cerrar, porque si no vuelve a... ya. A ver, voy a compartir otra vez. Muy bien. Acá tengo chat. Ya, a ver. Este video que vimos es el video de minera El Brocal. Si se dan cuenta, obviamente han mandado a elaborar este video institucional. Esto implica una inversión, pero yo les puedo asegurar que esta inversión realmente vale la pena hacerla. Definitivamente, el hecho de poder brindarles a los nuevos colaboradores un poco de cómo es la empresa en sí, realmente empiezan a darle una especie de sentimiento de emoción, ¿no? De generar ese compromiso y ese contrato psicológico que es mucho más importante que el contrato que tú firmas en un papel, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, está muy bien hecho, es cortito, no aburre, o sea, es súper dinámico y presenta los aspectos más importantes de, en este caso, minera el brocal. Este video está en YouTube y ustedes lo pueden encontrar ahí, ¿no? Entonces, interesante porque uno dice, wow, qué interesante empresa donde he entrado a trabajar, excelente. Y eso que hay otras empresas en donde les pasan, y hay varios que ustedes pueden encontrar en YouTube, donde les cuenta cómo empezó la empresa, les cuenta toda la historia, ¿no? Empezábamos haciendo esto y éramos cuantas pocas personas y les cuenta cómo fueron creciendo, hasta imágenes en blanco y negro tienen, porque la empresa es antigua, ¿no? Por ejemplo, la historia de AGE, ¿no? De las bebidas peruanas. Entonces, realmente vale la pena hacer esta pequeña inversión, ¿no? Y si no, bueno, si no tienen dinero para poder hacer este video institucional, bueno, hay aplicaciones hoy en día en las que ustedes pueden hacer videos también, ¿no? O sea, con mis alumnos, por ejemplo, de pregrado, ellos hacen sus propios videos de diferentes temas, así que inicialmente puede ser así, y cuando ya puedan invertir un poco más, pueden mandar a hacer su video institucional, ¿no? Pero es válido. Aparte de eso, también ustedes pueden utilizar dinámicas, los coffee breaks, y la mitad, por ejemplo, cuando ustedes hacen su programa de inducción y termina la inducción específica, si la empresa es una sola empresa donde pueden hacer todo, porque como les digo, hay empresas que tienen unidades en otros lugares, como las minas, hidrocarburos, etcétera. Si tienen en una sola empresa todas las operaciones, pueden hacer un paseo por la empresa para que conozcan toda la empresa, ¿no? Y luego llaman a cada representante de las áreas para que recojan a sus colaboradores, ¿no? Y se los lleven. Si es que la inducción dura 4 horas la institucional y 4 horas la específica, ¿no? Con un break. Después del almuerzo viene cada representante de área para llevarse a sus nuevos colaboradores y empezar la inducción específica en sus respectivas áreas, ¿no? Entonces, realmente la creatividad para poder elaborar un programa de inducción va a depender de la persona del área de recursos humanos, ¿no? Y hoy en día, pues, quien no es creativo realmente no trae buenas ideas, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Creatividad total para su programa de inducción, ¿correcto? Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Uy, por acá Conrad me decía que no había sonido, pero sí, sí se escuchó. Ya. Ok. Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias. Luis, Frank, Luis Ixia y Luis Fajardo. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, entonces, gracias, Frank. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana. Ya termina el mes de febrero. Tenemos 29, año bisiesto. Así que los espero el martes con la última clase para ver tema de indicadores. Así que este es un buen fin de semana para mí, porque el lunes es mi cumpleaños. Así que estoy yo de cumpleaños. Y ya cuando nos veamos el día martes, voy a tener un añito más de vida, recién cumpliditos. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Cura, Luis
Sixia, muchas gracias a todos por sus deseos de cumpleaños. Ese día voy a ponerme mi gorrito de cumpleaños. Así que, muy bien. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el día martes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, gracias a todos. Gracias, Maritere. Gracias, Frank, Luis Fajardo, Milagros. Gracias a todos. Buenas noches, Luis, también. Gracias. Nos vemos. Bye. Chao, Ingrid. Te estoy viendo. Chao.